¿Cuál fue el escándalo más grande en su escuela? Un entrenador mintió sobre millones, le quitó la vida a su esposa y se hirió para encubrir su vida de mentiras. En mi escuela secundaria, tuvimos un entrenador de fútbol y atletismo que es ITS. Bueno, se volvió loco. O eso parecía. De repente, empezó a decir que había heredado millones de una corporación israelí llamada 7 algo. Se inventó que había sido parte de las Fuerzas Especiales de Israel, convenció a su esposa de renunciar a su trabajo para trabajar en esta supuesta empresa, y prometió a la escuela cientos de miles de dólares para programas deportivos y clases de manejo. Todo sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y lo era. El día que todo explotó, fue cuando él, su esposa y sus hijos, uno de ellos adoptado de la misma escuela, supuestamente iban a viajar a Israel. Pero esa noche, su esposa fue víctima de un crimen trágico. Él contó una historia ridícula. Dijo que había dejado un montón de dinero en una bolsa Ziploc con su arma al lado, como lo harían las fuerzas especiales. Según él, un ladrón entró, robó el dinero, tomó el arma y le dio a su esposa. Él escuchó el ruido, luchó con el ladrón, recibió un tiro en la mano y el tipo escapó. Incluso describió la sombra del ladrón frente a la ventana, iluminada por las luces de la calle. Todo sonaba raro, pero tenía una herida de bala en la mano, así que la gente le creyó. Al principio. Pero luego todo se desmoronó. Resultó que nada de lo que dijo era cierto. No había herencia, no había corporación, no había vuelos a Israel. Su pasaporte estaba vencido, y la ventana de la que hablaba no tenía luces de la calle porque estaba cubierta por árboles. Él había hecho daño irreparable a su esposa porque el día del viaje, todos descubrirían la verdad. Se hirió a sí mismo en la mano para encubrir el crimen. Todo era una mentira gigante para evitar la humillación de perder su trabajo y su vida. Fue devastador. Su esposa era una persona increíble, siempre amable y presente en los eventos escolares. Nunca olvidaré cómo todo se desmoronó en cuestión de días. Fue un escándalo que marcó a toda la comunidad. Pasé meses siendo amigo de una persona involucrada en un caso trágico que le quitó la vida a su mejor amiga solo porque ya no querían ser amigas. El verano antes de empezar la preparatoria, una chica de mi pueblo desapareció. Fue un escándalo enorme. Todo el mundo hablaba de eso. En una obra de teatro conocí a una de sus mejores amigas. Y la verdad, me cayó súper bien. Ella y la otra amiga siempre publicaban en redes lo destrozadas que estaban, pidiendo que su amiga regresara sana y salva. En enero encontraron el cuerpo de la chica desaparecida, en otro estado. Fue devastador. Pero lo peor vino unos meses después. Las dos mejores amigas confesaron haberle quitado la vida. La razón que dieron fue que ya no querían ser su amiga. Sí, literalmente le quitaron la vida, porque ya no deseaban su amistad. Yo había pasado los primeros meses de la prepa, siendo cercano a una de ellas. Era surreal pensar que alguien con quien habías compartido risas y proyectos, era capaz de algo tan horrible. El ambiente en la escuela se volvió tenso. Todos estábamos impactados. Nunca olvidaré esa sensación de incredulidad y el miedo de pensar que no sabes realmente quién está a tu lado. Un chico intentó pedirle a una chica al baile colgando un cartel desde el techo de la escuela, y terminó en detención y como leyenda local. W era ese chico. No era tonto, pero definitivamente era peculiar. Una vez ató un cordón de zapato entre dos mesas para colgar sus libros, pero su momento de gloria llegó en nuestro último año, durante el baile de Homecoming. W no tenía cita, no porque las chicas le dijeran que no, sino porque quería pedírselo de una manera única. Resulta que en la sala de bandas había un panel de mantenimiento que daba acceso a un área sobre los pasillos, donde pasaban los cables de electricidad, teléfono, internet y plomería. W se coló allí durante una clase de banda y se arrastró por el estrecho pasillo, con un plan maestro, un cartel que decía: «Hola, mi nombre es W, ¿te gustaría ir al baile conmigo? ¿Sí o no?» Nombre. Su idea era bajar el cartel con una cuerda al pasillo, donde alguna chica lo leería, decidiría si quería ir con él y firmaría su nombre. Literalmente, estaba pescando citas. El problema fue que, para hacer esto, W tuvo que acostarse en el estrecho pasillo, mover las placas del techo y bajar el cartel. Pero la primera persona que lo vio, corrió a avisar a la administración. W fue descubierto, colgando como un espía torpe en medio de su misión romántica. El resultado: una semana de detención, un candado nuevo en todos los paneles de mantenimiento de la escuela, y una cita al baile, con una chica que también estaba en detención. W se convirtió en una leyenda local,
Y hasta el día de hoy, nadie olvida al chico que intentó pescar una cita desde el techo. Edición. No se autoeliminó, solo fue un plan ridículo que salió mal. Un colegio entero boicoteó los almuerzos por cerrar la tienda estudiantil, y hasta los monitores se unieron al caos. Oh, Dios mío, mi colegio era un circo. Desde amenazas de bomba hasta derrames de sustancias peligrosas, siempre había algo. Pero el escándalo más épico fue cuando cerraron la tienda estudiantil. Resulta que la tienda era nuestra cosa. Vendíamos snacks, lápices, lo que fuera. Era manejada por los estudiantes de negocios, y todos la amábamos. Un día, sin aviso, la administración la cerró. ¿Razón? Ni idea, pero todos perdimos la cabeza. Así que comenzamos un boicot. El 99% de los estudiantes dejó de comprar almuerzos en la cafetería. Llevábamos loncheras, comprábamos fuera, lo que fuera. La escuela perdió un montón de dinero, y los monitores de la cafetería, hartos de trabajar sin clientes, también se unieron al boicot. El director intentó calmar las aguas con una asamblea, pero no estaba preparado para un auditorio lleno de adolescentes furiosos. Cada pregunta que le hacían la respondía con UHH. No tengo una respuesta en este momento, pero pueden consultar el reglamento escolar. Está en el reglamento. Al final, la administración no tuvo más remedio que reabrir la tienda, aunque con horarios restringidos. Fue una victoria pequeña, pero ver a todo el colegio unido en silencio fue algo que nunca olvidaré. Edición. Y lo del derrame de sustancias peligrosas. Eso fue otro nivel de locura. Pero esa es otra historia. Mi profesor de latín le quitó la vida a su novia, la ocultó bajo un sofá, y aún así sigue siendo mi maestro favorito. Estudié en un colegio católico solo para hombres, y aunque suena como un lugar tranquilo, las cosas se pusieron muy oscuras. En mi primer año, teníamos un profesor de latín que era increíble. El tipo era carismático, sabía cómo hacer que la clase fuera interesante, y todos lo adorábamos. Pero un día, todo cambió. Resulta que tenía una novia que enfrentaba problemas con las sustancias ilícitas, y ella lo amenazó con revelar sus propios problemas al colegio. No sé exactamente cómo pasó todo, pero terminó haciéndole daño irreparable y escondiendo su cuerpo bajo los cojines del sofá. Sí, como si fuera una película de terror. Lo arrestaron, pero solo le dieron 6 años de prisión porque alegó defensa propia. ¿Defensa propia? ¿Haciendo eso? Ni idea cómo se salió con esa. Lo más loco es que incluso después de todo eso, sigue siendo uno de mis profesores favoritos. Un compañero que tuvo clases con él durante 4 años, le escribió una carta en latín mientras estaba en prisión, agradeciéndole por todo lo que le había enseñado. Pero adivina qué, la carta fue investigada porque pensaron que era un mensaje codificado. ¿En serio? ¿Un mensaje codificado en latín? Y eso no es todo. En mi colegio también pasaron cosas como: el equipo de hockey fue pillado con alguien inapropiado en un viaje de una noche. Un profesor que también era entrenador de atletismo en otra escuela estaba saliendo con una de sus alumnas. Hubo un falso susto de bomba, y por supuesto, el rumor eterno de que alguien tuvo un encuentro íntimo con la suplente de español. Pero nada supera lo del profesor de latín. A veces pienso en cómo alguien tan brillante pudo hacer algo tan horrible, pero supongo que la vida es así de impredecible. ¿Escándalo escolar? Definitivamente, el mío gana. El profesor más querido de la escuela fue arrestado por posesión de material inapropiado, y era el fotógrafo oficial. En la secundaria, teníamos a un asistente de profesor, de educación especial, que nos acompañó desde el primer grado hasta el 8º. Todos lo adorábamos. Era el tipo de persona que siempre estaba ahí para ayudarte, con una sonrisa y una actitud positiva. Tanto era el cariño que le teníamos que, en 8º grado, le dedicamos el anuario escolar. Se llamaba Señor G. Pero todo cambió cuando se descubrió que tenía contenido inapropiado en su computadora. Fue despedido de inmediato, y la noticia sacudió a toda la escuela. Ahora que lo pienso, siempre me pareció raro que su atracción en la feria del pueblo, donde la gente lo tiraba al agua, se llamara el punto G. Lo más perturbador es que él era el fotógrafo oficial de la escuela. Tenía cientos de fotos de chicos, luchando, jugando deportes y en otras actividades. Era algo que todos veíamos como normal, pero ahora con el contexto, es escalofriante pensar en lo que realmente podría haber estado haciendo con esas imágenes. Hoy, según supe, trabaja en un camión de basura. Es increíble cómo alguien que parecía tan amable y dedicado podía esconder algo tan oscuro. Nunca olvidaré el impacto que tuvo en todos nosotros,
No solo por lo que hizo, sino por cómo nos hizo cuestionar a quién realmente podemos confiar. Mi escuela fue noticia mundial porque estudiantes robaron $3 millones a celebridades como Paris Hilton y Lindsay Lohan. Esto pasó en mi escuela, y aunque no fui parte de eso, fue un escándalo que nos marcó a todos. Todo empezó en 2008, cuando un grupo de estudiantes de mi escuela y otra cercana comenzaron a colarse en las mansiones de famosos. No eran robos comunes, eran planeados al detalle. Investigaban en redes sociales cuando las celebridades no estarían en casa, y luego entraban como si nada. Lo más loco es que no eran ladrones profesionales, eran adolescentes como cualquiera. Se llevaban joyas, ropa de diseñador y hasta efectivo. Paris Hilton, Orlando Bloom, Lindsay Lohan. Todos cayeron. En total, robaron alrededor de $3 millones. El punto de quiebre fue cuando Lindsay Lohan denunció el robo y la policía empezó a investigar. No tardaron en descubrir que los responsables eran estudiantes de mi escuela. Imagínate la cara de los profesores cuando se enteraron. De repente, estábamos en todos los noticieros y la gente nos miraba como si fuéramos una escuela de delincuentes. Lo peor fue cuando hicieron una película sobre el caso, The Bling Ring. Ver a actores famosos interpretando a tus compañeros fue surreal. Algunos se sintieron halagados, otros avergonzados. Para mí, fue un recordatorio de lo rápido que las decisiones estúpidas pueden arruinar vidas. Hoy, muchos de esos chicos tienen problemas legales, y su reputación está destruida. Y aunque no fui parte de eso, siempre me quedó la lección. No importa cuánto brillo veas en las redes sociales, nunca vale la pena arriesgar tu futuro por un momento de fama. Director de coro tuvo un romance con un estudiante, y descubrimos que ya había hecho lo mismo antes. La escuela lo encubrió. Esto pasó en mi segundo año de prepa en Texas. Yo estaba en el coro, y nuestro director era ese tipo carismático que todos admiraban, hasta que un día, un compañero escuchó una conversación telefónica entre él y otro estudiante varón. No eran palabras de maestro a alumno, eso te lo aseguro. La cosa se salió de control rápido. Resulta que el distrito escolar nunca le hizo una revisión de antecedentes adecuada. Cuando empezaron a investigar, descubrieron que años antes, en otra escuela, había tenido un romance con una estudiante mujer. El tipo tenía gustos variados, por decirlo de alguna manera. Lo más asqueroso fue ver cómo algunos adultos trataron de protegerlo. El club de apoyo al coro, que se suponía que estaba para nosotros, usó parte del dinero que habíamos recaudado en eventos para pagar parte de su fianza. Sí, leíste bien. Nuestro dinero, el que habíamos ganado cantando en eventos y vendiendo galletas, fue a parar a las manos de un depredador. Los medios se enteraron y empezaron a llegar camiones de noticias a la escuela, tratando de entrevistar a cualquiera que supiera algo. Fue un caos total. Yo dejé el coro poco después, a pesar de que amaba cantar. No podía seguir en un lugar donde los adultos que se suponía que debían protegernos, estaban más preocupados por salvar su reputación que por hacer lo correcto. Fue la primera vez que entendí que los adultos no siempre tienen las respuestas, y que algunos son capaces de mirar para otro lado, ante las cosas más jodidas. Profe de gym subió una foto íntima a MySpace, alumnos la imprimieron y pegaron por toda la escuela. En mi escuela pasaron cosas que parecen sacadas de una película. Todo empezó cuando un compañero encontró una foto del profe de gimnasia en MySpace. No era cualquier foto. Estaba completamente desnudo y, bueno, visiblemente emocionado. El chico no se lo pensó dos veces, imprimió como 100 copias y las pegó por toda la escuela. Imagínate la cara del profe cuando llegó al día siguiente y vio su imagen en cada pared, puerta y hasta en el baño. Nunca más volvió a dar clases. Pero eso no fue todo. Nuestra escuela tenía una tradición rarísima. Hacían su propio vino para eventos especiales, como visitas de la realeza o figuras de la iglesia. Un día, unos alumnos descubrieron unas 200 botellas escondidas bajo las escaleras principales. La noticia corrió como pólvora, y para el final del día, las cajas estaban vacías. Esa misma noche, una amiga me llamó y me dijo, «Ven a mi casa, tienes que ver esto». Llegué, y ahí estaban ella y 3 botellas del vino escolar. No voy a mentir, estaba bueno. Edición. Pero el escándalo más reciente fue peor. Resulta que el tesorero de la escuela y el profe de matemáticas más respetado llevaban años haciendo mal uso del dinero de los padres. Sobrecargaban todo: libros, excursiones, hasta el transporte escolar. En 15 a 20 años, se embolsaron unos 200,000 libras. Cuando los descubrieron, el profe de matemáticas desapareció. Hasta hoy, nadie sabe dónde está.
La escuela nunca fue aburrida, eso seguro. Dos profesores de mi escuela, uno por tener una relación inapropiada con una alumna y otro por un delito contra menores, fueron arrestados en 2 años. Mi escuela era de esas que parecen sacadas de una película, un suburbio de clase alta, canchas de tenis impecables y un equipo de natación que siempre ganaba campeonatos. Pero detrás de esa fachada perfecta, había una oscuridad que nadie esperaba. Todo empezó en mi primer año. El entrenador de natación, que también daba clases de ciencias, era el tipo al que todos admiraban. Era carismático, atlético y siempre tenía una sonrisa lista. Pero un día, todo se vino abajo. Resultó que había estado teniendo una relación inapropiada con una de las alumnas. Ella tenía entre 15 y 17 años durante ese tiempo. Cuando salió a la luz, el escándalo fue enorme. Los padres estaban furiosos, los estudiantes no podían creerlo, y el entrenador fue arrestado. La escuela intentó barrerlo bajo la alfombra, pero el daño ya estaba hecho. 2 años después, cuando ya estábamos en tercer año, pensábamos que lo peor había pasado. Pero no. Uno de los profesores de biología, un tipo tranquilo y reservado, fue descubierto con miles de imágenes inapropiadas en su computadora de la escuela. Fue una bomba. La policía allanó su casa y encontró aún más material. El tipo fue arrestado de inmediato, y la escuela entró en modo crisis otra vez. Lo más perturbador fue darse cuenta de que estos tipos habían estado ahí, enseñando, interactuando con nosotros, y nadie sospechaba nada. Era como si la escuela fuera un escenario perfecto para esconder sus secretos. Después de eso, la confianza en los profesores se fue al suelo. Los padres empezaron a cuestionar todo, y la escuela implementó un montón de medidas de seguridad. Pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. A veces pienso en esas chicas que fueron víctimas, y en cómo eso las marcó. Fue un recordatorio brutal de que, incluso en los lugares que parecen más seguros, el peligro puede estar más cerca de lo que crees. Llevaba un objeto de aire comprimido en mi camioneta, estacionada en la calle, y terminé arrestado por portar un arma en propiedad escolar. Siempre odié las armas, pero me encantaba salir con mi papá a disparar al blanco en medio de la nada. Un día decidí comprar una pistola de balines en Kmart, la más débil que encontré. El manual decía literalmente, segura para usar en interiores. Esta cosa disparaba tan lento que podías ver el proyectil volar en su trayectoria completa. La guardaba bajo el asiento de mi camioneta. Un día, volviendo a casa con un amigo, él decidió ser inteligente y dispararle a una señal de pare. El conductor detrás de nosotros pensó que era real. El lunes, en medio de la clase, el director me sacó del salón. Me dijo que alguien había reportado que yo tenía un arma. Le expliqué que era solo una pistola de balines y que no estaba en propiedad escolar. Estaba estacionada en una calle pública. Le dije que podía verificarlo, así que fuimos a mi camioneta y se la mostré. Él se la llevó a su oficina. Y entonces llegó la policía. No llamaron a mis padres el viernes, ni el sábado, ni el domingo. No decidieron que esto era mejor manejarlo a través del sistema escolar. El oficial me leyó mis derechos, me tomó las huellas digitales con un kit móvil y luego llamaron a mis padres. Su primera pregunta fue, ¿qué ley rompió? Resulta que en California, cualquier cosa que dispare un objeto de metal, cuenta como un arma de fuego. Además, si estás a la vista de una escuela, técnicamente estás en propiedad escolar. Así que tener una pistola de balines en mi camioneta, estacionada en una calle pública, era lo mismo que llevar un arma de fuego cargada en un salón de clases. Con la política de tolerancia cero de California, no tuvieron opción. Me acusaron de portar un arma en propiedad escolar, me arrestaron y me expulsaron. Lo peor fue cuando mi hermano, 3 años menor, me contó que en su orientación de primer año, el director mencionó mi caso como una advertencia para los estudiantes. Así que sí, mi escándalo escolar fue ser el ejemplo de lo que no debes hacer. Por tener un objeto de aire comprimido, que ni siquiera podía lastimar a una mosca. Profesora fingió cáncer, nos estafó emocional y económicamente, y resultó ser una estafadora serial. En mi último año de secundaria, tuvimos una nueva profesora de matemáticas, la señorita Bass. Al principio, parecía encantadora, pero todo cambió cuando anunció que tenía cáncer. Nos contó lo difícil que era su tratamiento, cómo la quimioterapia la dejaba exhausta y cómo estaba perdiendo el cabello. Empezó a usar pañuelos y a faltar mucho a clase, incluso dormía en su salón durante los descansos.
Todos nos compadecimos de ella. Los profesores le llevaban comida, los estudiantes organizamos eventos para recaudar fondos y hasta dedicamos nuestro baile de graduación a ella. Logramos juntar miles de dólares para la fundación Susan G. Komen. Todo el mundo estaba emocionado por apoyarla. Hasta que un día, simplemente no apareció. Al principio, pensamos que era otro de sus días malos, pero luego empezaron a correr rumores de que había renunciado. Poco después, descubrimos la verdad. Todo había sido una farsa. No tenía cáncer, ni siquiera su nombre era real. Resulta que había hecho lo mismo en 3 escuelas diferentes en Alabama, inventándose enfermedades y estafando a comunidades enteras. El baile de graduación fue incómodo, por decirlo menos. Todos estábamos en shock, sintiéndonos traicionados. Y para colmo, un amigo mío se enteró de que había dejado embarazada a otra profesora. Ese año fue un desastre total. Edición. Sí, mi amigo y la profesora tuvieron un hijo, pero eso es otra historia. 3 escándalos de abuso y delitos contra menores en mi pequeña escuela católica, incluyendo un caso trágico en plena calle. Estudié en una escuela católica desde 7º hasta 12º grado, y créeme, no fue el ambiente santo que uno esperaría. En 7º, nuestro profesor de ciencias, el señor que nos enseñaba sobre el ciclo del agua y los ecosistemas, fue arrestado por estar involucrado en una red de delitos contra menores. Imagínate, el tipo que te hablaba de fotosíntesis un día y al siguiente, estaba en las noticias por algo tan oscuro. Pero eso fue solo el comienzo. En 8º, nuestro profesor de música, un hombre que parecía el típico tipo amable que tocaba el piano en misa, fue condenado por hacer daño irreparable a su sobrina de 15 años. Era el tipo que nos hacía cantar villancicos en Navidad. Y resulta que tenía un lado completamente siniestro. El golpe final vino cuando el papá de uno de mis compañeros, éramos solo 17 en todo el grado, fue expuesto por estar metido en otro escándalo de delitos contra menores. Días después, se autoeliminó en su driveway, frente a la policía y su propia familia. Fue tan traumático que la escuela tuvo que traer psicólogos para ayudarnos a procesarlo. Era una escuela pequeña, todos nos conocíamos, y ver cómo personas que parecían normales resultaban ser monstruos fue algo que me marcó para siempre. La iglesia y la escuela intentaron mantenerlo en secreto, pero en un pueblo pequeño, los secretos no duran mucho. Hoy, años después, todavía me pregunto cómo algo así pudo pasar en un lugar que supuestamente estaba dedicado a formar buenos cristianos. Fue una lección dura sobre cómo las apariencias engañan y cómo el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Un profesor de mi escuela cristiana hizo daño irreparable a su cuñada adolescente, y todo salió a la luz años después. Estudié en una pequeña escuela cristiana, de esas donde todos se conocen, y los profesores son casi como familia. Había un profesor, casado y con hijos, que siempre parecía el más estricto y devoto. Un día, él y su esposa decidieron acoger a la hermana menor de ella, una chica adolescente que quería estudiar en nuestra escuela. Sus padres vivían lejos, así que ella se mudó con ellos. Todo parecía normal al principio, pero con el tiempo noté que el profesor era demasiado controlador con ella. Una vez, la regañó frente a todos porque habló conmigo en la fila del almuerzo. Sí, solo por hablar conmigo, un chico. La pobre siempre estaba castigada por cosas ridículas. Llegar un minuto tarde, usar el teléfono, incluso por reírse demasiado. Pasaron 3 años, y ella se mudó de vuelta con sus padres. Unos meses después, estalló el escándalo. Ella reveló que el profesor había estado haciéndole daño irreparable durante todo ese tiempo. Lo peor es que él lo admitió. Fue un shock para todos. El tipo fue sentenciado a 12 años de prisión, pero el daño ya estaba hecho. Lo que más me duele es que esa escuela y la iglesia asociada tenían un historial de escándalos graves. Cada vez que alguien me pregunta dónde estudié, siento vergüenza, no por mí, sino por no haber notado las señales. Esa chica pasó por un infierno, y todos estábamos demasiado ciegos para verlo. Edición. Para los que preguntan, la escuela sigue funcionando, pero la iglesia perdió muchos miembros después de todo esto. Un grito escolar inocente terminó con un chico atrapado por un armario, dejándolo con daños permanentes en su cerebro. En mi secundaria, éramos cerca de 800 estudiantes, y por puro aburrimiento, ideamos un ritual insensato. Cada vez que salíamos de clase, todos bajábamos por una escalera principal de 4 pisos que conducía a un sótano lleno de armarios. Ahí empezaba el caos. Alguien gritaba, ¡Hey! 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 Y en segundos, todos lo coreábamos. El eco en ese sótano era increíble, como si estuviéramos en un estadio.
Los jueves eran los peores. Todos estábamos emocionados por el fin de semana, y el grito se convertía en golpes a los armarios. Primero, era solo golpear, pero luego comenzamos a mecerlos de un lado a otro. Era como una manada de animales salvajes. Nadie nos detuvo, ni siquiera los profesores. Duró medio año. Hasta que un jueves, todo se salió de control. El grito, los golpes, el mecer los armarios. Todo normal, hasta que escuchamos un crujido. Los armarios, que estaban atornillados al piso, cedieron. Uno de los bloques de 80 armarios se vino abajo, atrapando a quienes no lograron escapar. La mayoría logró salir, pero uno no tuvo tanta suerte. El armario cayó de lado, y en segundos, un charco de líquido rojo empezó a formarse. Las chicas gritaban. Todos estábamos paralizados. De repente, unos chicos, probablemente los mismos que habían estado meciendo el armario, lo levantaron con una fuerza impresionante, y ahí lo vi. El cráneo de un chico atrapado, pegado al armario mientras lo levantaban. Corrí escaleras arriba, sabiendo que no iba a salir vivo. El caos duró horas. Ambulancias, policía, todo el mundo llorando. Sorprendentemente, no hubo consecuencias graves para nosotros, solo unas cuantas charlas. Pero nunca más volvimos a hacer el grito. No por miedo al castigo, sino porque ya habíamos visto suficiente. Supe que el chico sobrevivió, pero con daños permanentes en su cerebro. Me gradué un par de años después y nunca más supe de él. La verdad, no quiero saber.